Ya, entonces vamos a generar un nuevo código, archivo fuente, que va a ir vinculando todos los algoritmos de ordenamientos. Vamos a ir definiendo también el tamaño del n. Define n. El n, la gracia del n va a ser ¿cuál? Que nos va a permitir modificar la cantidad de elementos con las cuales vamos a trabajar. De hecho, esta variable n podría ir modificando en la medida en que yo quiero cambiar la ejecución. Por ahora la vamos a dejar definido en 100, pero recuerden que el n va a ser esto, este espacio, de la cantidad de números a generar, la cantidad de números a trabajar. ¿Ya? Por lo tanto, en el primer caso, nuestro arreglo va a tener 10 elementos y en el último caso va a tener 100 mil, ¿o no? 100, 100, ¿no? no, 100 millones. 100 millones. 100 millones va a tener. ¿Ya? Claro. Main. Bueno, acá, si miramos el resto de los ordenamientos, de los algoritmos, el burbuja, por ejemplo, requiere como entrada o como definición primero los tiempos, los clock, la diferencia, que es para hacer el cálculo, y el a sub n, que es el arreglo. Bueno, se definen los random, pero ojo, acá nosotros no vamos a tener que generar los números aleatorios. La idea es que para todos nuestros algoritmos, si bien los números van a ser aleatorios, van a ser para todos los mismos números aleatorios, en las mismas oposiciones. Porque si no, podríamos beneficiar a un algoritmo por sobre el otro. Porque la probabilidad de generar números aleatorios, o sea, la probabilidad de que vengan un poco más ordenados o un poco más desordenados, no la podemos manejar. Entonces generamos una vez un archivo aleatorio y ese va a ser utilizado por todos los demás. ¿Ya? Entonces, bueno, defino acá los clock, el inicio y fin. ¿Qué más? Bueno, para definir el clock necesito trabajar con la time.h. Ok, entonces agregamos acá include time.h. Defino nuestro arreglo a de tamaño n. Voy a copiar esta función de los tiempos, porque esa ya la habíamos manejado, la teníamos de la otra vez. Se las había entregado yo. ¿Ya? Esa función calcula los tiempos. Y esto que está de aquí en adelante es propio del burbuja. ¿Se fijan? El i, j, cambios, auxiliar, el random que no lo voy a ocupar hoy día. ¿Ok? El inicio, el clock, eso es parte sí de nuestro programa. ¿Ya? Entonces, tenemos que cargarle los elementos ahora a estos arreglos. ¿Ya? Voy a crear la función, void burbuja, que va a recibir algunos elementos, ¿cierto? Dijimos que recibía el arreglo. ¿Y qué más recibía? El n. Y en su interior hará el resto de las operaciones. Yo también debería pasarle el tiempo de inicio y el tiempo de fin, para que los calcule. Y así después me retorne la diferencia. ¿Ok? O sea, cada vez que yo llame al burbuja, lo que me va a retornar, más que interesarme la salida de datos ordenados, me interesa que me diga cuánto fue el tiempo. ¿Ya? Entonces le voy a pasar como parámetro de entrada también el clock t inicio. El clock t fin lo va a calcular adentro, ¿cierto? ¿O no? Sí, pues, Debería calcularlo adentro. Entonces, se lo podría pasar igual, no hay ninguna complicación en eso. ¿Ya? Vamos a pasar solamente el de inicio. Y acá voy a definir el de salida. Clock t fin. Entonces acá ya no tengo que pasarle, solamente le paso el inicio. ¿Ok? ¿Cuánto no como, no?
¿A dónde? Clock de inicio. Clock T, fin, clock T, ¿a dónde? Ah, no, clock de inicio. ¿Todo junto? Sí, clock T es la variable, es el tipo de dato y esa es la... A ver, espérate, las funciones clock T mejor las voy a trabajar como globales, porque estoy pensando después en los otros algoritmos, en los de los recursivos, no voy a poder estarle pasando a cada rato el valor. ¿Ya? Entonces, mira, lo que vamos a hacer es dejarlo como global, una variable global que sean los clock T inicio, coma fin. ¿Ok? Entonces acá calculamos nomás el inicio y calculamos el fin, nada más que eso, para no complicarnos bien con eso. ¿Ya? Ya, lo que sí debemos hacer es hacer la lectura de los archivos, perdón, de la entrada de nuestros, en este caso, 100 datos, según lo que acabamos de definir. ¿Ok? Entonces, realizar la carga de los n datos. ¿Ok? Bueno, para hacer la carga de los datos lo vamos a trabajar con archivos, pero ojo, nosotros no vamos a leer, no vamos a tener que abrir un archivo, no lo vamos a leer hasta final de archivo. Lo que vamos a hacer es trabajar por entrada estándar, que es lo mismo como si ustedes estuvieran escribiendo en la consola, pero la gracia es que está almacenado en algún fichero. ¿Ok? Entonces, para eso, antes de seguir con esta ejecución o con este algoritmo, lo voy a guardar. Entonces esto va a tener ordenamientos, va a tener todos. ¿Ok? Pero antes de continuar con esta parte, voy a mostrarles cómo trabajar con creación de ficheros a través de la entrada estándar y lectura de ficheros a través de la entrada estándar, ¿ya? Porque lo vamos a necesitar en este paso, ¿ya? Entonces, miren, primer paso, vamos a tener que modificar las variables de entorno de nuestro computador para poder compilar y ejecutar por consola. Si yo aprieto Windows R, voy a la consola CMD, o es lo mismo que ustedes vayan acá, ¿cierto? Buscan ejecutar, ahí está. Yo aprieto Windows R nomás. Van a CMD y escriben GCC, entonces debería decirnos ahí lo siguiente. Error fatal, no se reconocen archivos de entrada, pero me dice que no se reconoce como un comando, por lo tanto no está habilitado para ser ejecutado por consola. Entonces tendré que enseñarle, en este caso a Windows, de dónde está el compilador, para que lo encuentre por la consola. ¿Ya? Bueno, si yo vengo acá a mi ventana, no, es en herramientas, opciones del compilador, voy a saber cuál es el compilador que está ocupando el debcpp. Entonces ese mismo se lo voy a traspasar a la consola. Acá en directorios, ahí me indica cuál es el que está ocupando. C, Program File x86, debcpp, min, gw64. Desde ahí está sacando el compilador. Entonces lo que voy a hacer es copiar esa ruta. No sé si la puedo copiar desde acá. Parece que no la puedo copiar. Creo que la puedo abrir. Doble clic. Doble clic, ¿me deja copiarlo? Y abajo sale. Ahí está, ya. Esa ruta la voy a copiar. No la eliminen por si acaso, porque si no van a alterar el debcpp. La copié y ahora voy a variables de entorno. Variables de entorno. Editar las variables de entorno del sistema. Vamos acá a variables de entorno. Voy a la instrucción que se llama path en las variables del sistema, por si acaso, y le voy a editar. Y a esto le voy a agregar un nuevo registro. Fíjense, acá están todos los registros que ustedes podrían lanzar por la consola. Le voy a agregar un nuevo registro y pego efectivamente lo que acaba de copiar. ¿Ya? No sé si es necesario ponerle el punto y coma al final. En casos anteriores era necesario. Entonces lo dejamos de esa manera. Aceptamos. Aceptamos. Y ahora nuevamente voy a lanzar la consola. CMD, escribo GCC. Y ahí sí lo que yo les dije que debería aparecer. Error fatal, no hay archivos de entrada. Repito el proceso. Variables de entorno, llegaron ahí, ¿cierto? ¿Llegaron, no? Las variables de entorno. ¿Sí? Vamos a la que se llama path. La editan.
y le agregan un nuevo registro. ¿Cómo era? De nuevo, ahí. Pat, No, pero antes ¿cuándo? ahí. Variable de entorno. Arriba está opción avanzada. ¿Sí? Ah, es que cuando yo pongo acá directamente variables de entorno, me llega a esa parte del tiro. Ahí, variables de entorno. Me sale otra ventanita. Pero llegaron, ¿o no? Sí, pero no es otra ventanita. Con otra ventana, ya. Bueno, tienen que editar las del sistema. Editar, y aquí le agregan un nuevo registro que sería el que yo les mostré aquí recién. Tiene que ser el mismo del compilador porque de esa manera estamos usando el mismo, el mismo que está en el depcpp, porque así utilizamos el mismo compilador para ambos. ¿Ya? ¿Pudieron o no? No, sale otra cosa. A ver, vamos a darle pausa aquí. Entonces, dejamos ahí definido el path. ¿Ya? Bueno, eso permite que nosotros ahora podamos hacer compilación de programas por consola y también, obviamente, poder ejecutarlos, que eso siempre se ha podido. Pero la gracia es que ahora vamos a poder leer datos por la consola. ¿Sí? Volvimos. Entonces, mira, vamos a tener que crear un código, un pequeño código, que lo único que va a hacer es generar nuestros archivos de entrada. Un código para generar números aleatorios, o sea, al azar, perdón, ordenados al azar y ordenados al revés, ¿ya? Entonces, antes de seguir con los ordenamientos, voy a crear un nuevo archivo fuente, include stdio.h, main, y esto lo único que va a hacer es generar datos, solamente imprimir. Entonces acá nosotros definimos el n, gato define, no, de hecho el n lo vamos a dejar como parámetro de entrada, args, ¿sí? N, N, tengo la duda, a ver, déjenme probarlo primero, antes de hacerlo. Print de, n, déjenme probarlo antes de que lo haga. Entrada, C, entonces Windows R, CMD, GCC. Bueno, ahora tengo que ir al directorio donde estoy, donde tengo el programa. ¿Para qué te pone eso dentro del país? Es que eso quiero probar. Ahora lo voy a explicar. CD, estructura, no, clases 2018, ed, sí, cd, esto donde lo dejé guardado, no me acuerdo, dir, ¿qué ordenamiento? cd, ordenamientos, ls, dir, y ahí está el bubble, selección, merge, entrada.c, ahí está. Entonces, gcc, bueno, así se compila por consola, gcc, entrada.c, menos o, entrada. Bueno, ahí les explico la siguiente línea. gcc es para indicarle al compilador, para llamar al compilador, para que efectivamente compile el archivo que viene a continuación, que se llama en este caso entrada.c. Y con el menos o lo que hacemos es renombrar nuestro output, cuál va a ser nuestra salida. ¿Ya? Entonces ahí le damos que la salida se va a llamar entrada, entrada.exe. Por definición deja un punto .exe en Windows. ¿Ok? Ahí me dice que no conoce el parámetro argc. Args, a ver, denme un segundo. Ya. Entonces, para poder hacer la lectura de datos a través de esta entrada, lo que busco hacer es lo siguiente, que nuestro programa antes de ejecutar ya reciba parámetros de entrada. ¿Para qué? Para en este caso van a ser parámetros de configuración.
porque yo quiero hacer un ordenamiento, o perdón, quiero hacer un archivo de 10 datos, 100 datos, 1000 datos, 1.000.000 de datos, ¿ya? Entonces necesito que ese número, esa palabra que viene pasando como argumento, después pase, obviamente, a un número entero, o a un número, para poder operarlo. Entonces, mira, con este argumento, lo que hacemos es recibirlo como cadena, luego lo convertimos a un número entero, ¿ok? De hecho, podríamos probar ahora, por ejemplo, hacer un ciclo for i igual 0, vamos a dejar acá el definido el n va a ser igual a toy de nuestro argv1, nuestro argumento convertido, ¿cierto? Entonces, for desde 0 hasta i menor que n y más. Y esto lo único que va a hacer es mostrar un print en pantalla de nuestros números. Porcentajes de, ahí sí. ¿Pero para qué sirve todo ahí? Y es el que hace la conversión de cadena a entero. Y argv. El RGB son los argumentos. Ya. Eso es. El RGB vienen los argumentos. De hecho, viene en la primera posición. Ahí viene el parámetro que estoy pasando. Mira, entonces no voy a imprimir el RGB, sino que lo único que voy a hacer es utilizarlo, convertirlo a entero, almacenarlo en la variable y mostrar n print dependiendo del RGB que se pase como entrada. Entonces, para compilar por la consola, vamos a hacer clear CLS acá. ¿Sí? Entonces, para compilar por la consola, gcc, bueno, llegamos al directorio obviamente de donde está el programa, gcc entrada.c, así se llama nuestro código, así se llama, -o para renombrar la salida, -o, no -0, -o, y le damos un nombre a esta salida, entrada que va a ser nuestro ejecutable. Ups, ¿se compiló? ¿No se compiló? Me dice que hay un error, me falta algún paréntesis ahí, o sea, un punto y coma faltaba. Ups, me falta, ¿qué me falta ahí? Me está reclamando por otra cosa. Puse una coma ahí en vez de un punto y coma. Y creo que ahí estaríamos. Ahí sí, compiló. CLS. Entonces ahora, entrada es el ejecutable. Fíjense que no hizo nada. ¿Por qué? Porque no le pasé argumentos. Entonces ahora, entrada, 10. Y ahí muestra el ejecutable hasta n igual a 10. Entonces si pongo entrada 100, ahí muestra los números del 0 al 99. ¿Ok? 100 datos. ¿Ya? Entonces estamos corriendo el programa, pero ahora va a depender de los argumentos que yo le pase. ¿Ya? ¿Qué es lo que busco hacer con esto? Poder generar estos listados que les acabo de mencionar. Quiero hacer automáticamente los archivos para 10 datos, 100 datos, 1000 datos. Entonces fíjense que acá esto ya me está mostrando los números desde, lo vamos a hacer desde el 1 hasta el mismo número. Ahí sí. Ya me está mostrando los números desde, si compilo o no, desde el 1 hasta el valor que yo ingrese como parámetro, como argumento. Entrada 10, ahí sí, del 1 al 10. Y yo, según lo que les acabo de pedir en los archivos, deben venir, ¿cuántos archivos? 3, 6, 7, 8 archivos con datos ordenados de menor a mayor. Entonces acá los voy a construir, ¿ya? Solamente con este código ya tengo los datos ordenados desde menor a mayor. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es generar un archivo de salida donde se van a ir a quedar estos elementos. Entonces digo entrada, que es el archivo ejecutable, 10. Esto lo voy a escribir mejor más arriba. CLS. Y vamos a ampliar la terminal para que se vea bien. Ahí sí. Entonces, entrada, que es el ejecutable, parámetros 10, y quiero que lo arroje en el salida, guión bajo, para ser claros, ordenado 10, ¿ya? Punto .txt, ¿ya? Eso generó un archivo en mi directorio, ordenamientos, y por ahí está, salida ordenado 10. Y ahí están los datos. Entonces ahora
para ser más ordenados, voy a hacer el otro archivo, entrada, ahora ¿de cuánto? De 100 elementos, y al archivo le damos salida ordenado 100, y ahora hacemos el de 1000, y ahora hacemos el de 10.000, ¿se fijan? Entonces en mi directorio se me acaban de crear varios archivos, ahí están, 100, 1000, 10.000. Ahí están los datos y podemos ver hasta dónde llegó. Efectivamente llegó al 10.000. ¿Ya? Entonces estoy tratando de resolver o generalizar el proceso de archivos de entrada, generación de archivos de entrada. ¿Ya? ¿Y los archivos cómo se pasan de nuevo a consolas? Ya, sí, muy bien la pregunta. Ahora, ¿cómo leo desde estos archivos, cierto? Esa es la pregunta. Mira, voy a hacer un pequeño código que lo único que hace va a ser leer datos de la entrada. ¿Ya? Leer datos de este archivo que generamos. Mira, lo voy a mostrar acá. Entonces, archivo fuente, gato include. stdio.h main int n o i, y ahora decimos que scanf, ¿cuántos datos son? 10 datos, 100 y todo eso, ¿cierto? Entonces vamos a dejar definido también esto como argumento. Int argc, ahora sí me acuerdo. Char asterisco argb, que son los argumentos, ¿ya? Y vamos a dejar definido como n igual a atoy de argb 1. El primer argumento lo leemos. Entonces eso nos va a indicar si quiere leer 10 datos, 100 datos, 1000 datos, 1.000.000 de datos. ¿Ok? Bueno, en estricto rigor yo podría hacer un puro archivo con 100 millones de datos y después leer 10, leer 20, leer 100, leer los que yo quiera. ¿Ya? Entonces, print, no, int i for i igual 0 o 1, da lo mismo, 0, i menor que n, y más, y lo que vamos a hacer es print, vamos a leer primero el dato, dato, scan, porcentajes de, dato, ampersand dato, lo almacenamos en dato, y ahora ponemos print porcentajes de, porcentajes de, ahí sí, dato, y le voy a poner un espacio al lado. ¿Ya? Entonces va a leer y va a imprimir. Esto va a ser lectura.c. Este archivo de lectura, por si acaso no lo van a ocupar en el ordenamiento, no es necesario. Acá le estoy mostrando cómo debería hacerse la lectura desde estos datos. O C de papel, no, le puse C.c. Entonces vamos a minimizar esta consola que aparece la grabación. Aparece atrás. Minimizar, no la puedo minimizar, es que me aparece la consola de grabación. Ya, cerrar ventana, no. Windows cmd. Vamos de nuevo. cd desktop. Clases 2018, ed, ordenamiento, y ahí estoy. Entonces, lo mismo, gcc lectura.c -o lectura, y hago la lectura. Fíjense, voy a ejecutar lo siguiente: lectura de ¿cuántos argumentos? Voy a leer 10 argumentos. ¿Y de dónde voy a leer? Desde el archivo que se llama salida. ¿Qué más le pusimos? Salida, no me acuerdo el nombre. Salida ordenado -10. Salida ordenado -10.
.txt. Ahí están los datos. Eso lo leyó de nuestro archivo de entrada, ¿ok? Ese archivo de entrada. Entonces estoy diciendo que voy a leer los 10 primeros datos, pero que vienen de este archivo. Entonces, fíjense, ¿qué me ahorro con esto? Hacer la lectura de ficheros, ¿ya? Con la entrada estándar lo que estamos haciendo es simular como si tú fueras el que está escribiendo esos datos en la consola, pero lo está leyendo desde ese otro fichero, ¿ok? Bueno, eso se ocupa bastante, nosotros acá no lo habíamos visto, no sé si ustedes lo habían visto en cursos anteriores, pero se ocupa bastante el paso de parámetros a un código y además la lectura o escritura estándar a través de la consola. Entonces, fíjense, bueno, podría hacer la lectura también ahora de 100 datos, pero del archivo lectura 100, ¿ok? Ahí están. O podría... ¿Cómo? Entonces, si usted pone lectura 10 del archivo 10.000, ¿cuál es el objetivo? Exacto, fíjate, ahí lo hice. Entonces, en estricto rigor, lo que se dio cuenta su compañero, yo podría haber creado un puro archivo que tenga los 10 millones de datos o los 100 millones de datos y nada más. Me ahorro todo ese LSO. ¿Ok? Bueno, ahí hay un tema que ustedes van a tener que resolver. Porque ¿cuál es el número entero más grande que podemos crear? Según el long, sería como, no sé, no, Entonces nuestro archivo o nuestro tipo de datos que estamos trabajando quizás no va a ser el más adecuado. ¿Ya? Para datos pequeños o para pocas cantidades de datos nos sirve el int, pero los otros de ahí en adelante quizás vamos a tener problemas. ¿Ok? Ya. Tenemos la escritura de ficheros, tenemos la lectura de ficheros, estamos compilando por consola. Ahora nos falta efectivamente mezclar los algoritmos para que se alimenten de estos ficheros. ¿Ok? Entonces, sigamos con nuestros ficheros. Ah, bueno, si quiero ahora hacerlos entrada que sea de tipo aleatorio, ¿qué tengo que cambiar? Claro, o sea, nuestra salida debería haber sido de esta manera. Aquí cambio la forma, ¿cierto? Entonces, en este caso tendría que trabajar con la estructura random, time.h, lo vamos a hacer al tiro para que no se me equivoquen después. Definimos el srun time 0 y generamos random. Entonces, nuestro i o print directamente, porcentajes de, coma, era int, o era, no era random, porcentajes, ¿hasta dónde quiero que genere números aleatorios? no, hasta 10 millones. Vamos a poner un número grande nomás, una cifra 10.000 nomás. Entonces, que es con alta probabilidad de repetición, sería eso. Más 1, para que parta desde el 1. Ahí sí. Y esto que se muestre nomás. Entonces ahora si yo ejecuto por la consola, ahí está la consola, voy a generar un nuevo archivo de, perdón, me molesta ahí ahí sí, CLS. Entonces, gcc entrada.c-o entrada, lo compilo de nuevo, ups, me equivoqué en el random. Es random, random, ¿o no? Me equivoqué en ahí sí, era random. Perfecto, compiló. Entonces, compiló, ahora hago entrada. ¿De cuántos datos? 10 números aleatorios. Y van a quedar en salida random 10.txt. Entonces nuestro archivo de salida random 10, ahí está. Oh, me equivoqué, no los puse hacia abajo. Los puse hacia el lado, entonces cuando los quiera leer vamos a tener problemas. Lo compilo de nuevo, lo ejecuto de nuevo. Lo ejecuto de nuevo, ejecuté el otro. Bueno. Entrada 10, ahí está. Salida random 10. Ahí lo modificó y ahí están hacia abajo. ¿Ya? Entonces tenemos 10 números aleatorios también generados.
Entonces sería ahora efectivamente lo mismo. Yo podría generar al tiro un puro archivo con números aleatorios desde, o sea, con 10.000 datos o 100 millones de datos y después leer 10, leer 100, leer 1000 y así sucesivamente, ¿ya? Para no tener tantos archivos de entrada. Entonces deberíamos ser ahí, bueno, eso se dieron cuenta ustedes, eso es bueno que haya pasado. ¿Ya? Ya, entonces vamos a continuar ahora con los archivos de, perdón, con los algoritmos de ordenamiento. ¿Cómo los vamos a resumir en todo esto? Continuando aquí con el video. Entonces, la idea va a ser la siguiente, tener, me lo voy a hacer acá en un Excel para que les quede claro de qué es lo que se pide, ¿ya? Vamos a esperar que cargue ahí el Excel para que les quede la planilla. Oh, no, tengo que validar el Excel. Entonces, ustedes tendrán acá 10.000, o sea, 10 datos, 100 datos, 1000 datos y así sucesivamente hasta no sé cuántos por ahí. No, esta cuestión no me incrementó datos. Ahí, por ahí, por ahí. Ahí llevamos cuántos, 3, hay 1.000.000. 100 millones y 1.000 millones. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos probar. Entonces, números ordenados, ascendente, que así es como ordenan nuestros algoritmos. Después vamos a tener el otro random, aleatorios, y el ordenados descendente. ¿Ya? Entonces ustedes ahora tendrán que generar su implementación y esto va a ser, por ejemplo, burbuja. O sea, por su algoritmo burbuja ustedes tendrán que hacer todas estas pruebas, ¿ya? Y tendrán que ir registrando esto. Entonces después vamos a tener tiempos de ejecución para el, por ejemplo, Quicksort. Y ahí sus tiempos de ejecución, después lo mismo para otros y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el experimento que ustedes van a realizar. Les pregunto de nuevo, ¿cuál es el fin de este experimento? Poder obtener gráficas, ¿cierto? Para poder obtener las curvas de tiempos de ejecución en segundos. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con esas gráficas? Vamos a poder compararlas. ¿Para qué? Para saber cuál es mejor. Vamos a saber cuál es mejor con distinta cantidad de datos, con distinto orden de datos. Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Ya? Bueno, burbuja, merge, ¿ok? ¿Cuál más teníamos por ahí? Estaba el counting. ¿Ya? Bueno, el HepSort, claro. La idea es poder graficar acá todos los algoritmos que yo les voy a que estamos revisando. ¿Ya? Entonces, bueno, esa planilla ustedes la van a armar y van a ir registrando sus propios tiempos. Para hacer la lectura de datos es lo que estábamos peleando recién, ¿cierto? Estábamos generando archivos con 100 millones de datos, porque de esa manera yo voy a leer solamente 10, voy a leer 100, voy a leer 1000 y así sucesivamente, para no tener que generar un archivo por cada uno, que es lo que estábamos haciendo recién, ¿cierto? Estábamos generando un archivo por cada tipo de ordenamiento ya. Entonces, para que más encima la comparación sea equitativa, los números aleatorios para todos van a ser los mismos. O sea, voy a tomar los 10 primeros números aleatorios de un archivo en particular, los 10 primeros números aleatorios del mismo archivo y así. Entonces, de esa manera, nuestros algoritmos van a estar comparados, pero de forma objetiva. Va a ser el mismo campo de comparación, ¿ya? Porque puede ser que un algoritmo tenga mejor comportamiento que otro, dependiendo de los números aleatorios que vengan. Qué tan ordenados o qué tan desordenados vengan es algo que nosotros no vamos a poder controlar con los random, con los aleatorios. Pero los otros sí. Los otros son todos escenarios ya conocidos. Entonces, los archivos los vamos a ir creando. Bueno, para eso estábamos generando estos dos archivos o este archivo en particular que era el que generaba las entradas. El primer caso
era para generar los números desde el 1 hasta el n, desde el 1 hasta el n, menor o igual que el n, y más, y ahí generamos al tiro, por ejemplo, el archivo de 100 millones ascendente. ¿Ya? Entonces lo voy a generar ahora por la consola. CLS, GCC, compilamos de nuevo por la consola porque le hicimos cambios. Entrada, .c, menos o, entrada. Ups, ¿qué pasó? No le puse un espacio en el menos o. Ahí sí, me generó el archivo de entrada. Entonces entrada, y le damos al tiro la cifra que vamos a generar. Quiero generar 100 millones. Entonces 100 millones, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones. Y lo voy a llevar a mi archivo entrada 100 millones. Perdón, este va a ser entrada ascendente 100 millones. .txt. ¿Ya? Se va a demorar, pero lo va a generar. ¿Ok? Ahí dejemos que se demore nomás. ¿Ya? Ahora, ese archivo, como, bueno, en el break lo estuve revisando. Ups, se nos pegó esto. No traten de abrirlo, porque tiene demasiada información. Ups, se nos fue a negro todo aquí. Se nos fue a negro todo. Ahí sí terminó, ahí se volvió. Ahí siguió, ahí lo tomó. Ahí terminó. Estaba pegado porque estaba generando el archivo. No. ¿Sí? Ya, entonces, se generó el archivo. Mira, para poder mostrarlo, no lo vamos a abrir. Vamos a ver que se haya generado bien nomás. Salida ordenados, ¿cómo le puse el nombre? Entrada ascendente 100 millones. F5. Entrada descendente, ahí está, ascendente 100 millones. Se generó, perfecto. Bueno, ahí está cuánto pesa. 965.000 kilos. Casi 60. Ahí está la 943 megas. Eso está pesando. ¿Cuánto pesa? 943 megas. ¿Casi un giga? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Máquinas de computador así para que Ya. Ahora, voy a generar lo mismo, pero con los números, descendentes. Sí, descendentes. Desde n hasta menor o igual que 1, menos menos, y también voy a imprimir el valor. ¿Ya? Entonces, genero el mismo archivo. Pero yo que usted paro y después Vamos, no, a ver qué va a pasar. Compilamos. ¿Computador para qué está hecho? Para esto, po. Para salir. Sí, pues. Des. Ya. Si hay que poner a prueba el computador, po. Al menos ahora no se pegó. Sigue grabando y está generando el archivo. No voy a tocarlo, no voy a hacerle nada para que siga funcionando. Oh, bien, rápido. Ya. Bueno, para asegurarme de que efectivamente están los datos que yo creé, lo que puedo hacer es uso de este archivo que puse acá que se llama lectura. El lectura es tomar cualquier archivo que yo le pase y leer la cantidad de datos que yo le defina. Entonces voy a llamar a lectura, voy a pedir que lea solamente 100 datos, no los 10 millones o los 100 millones de datos, solamente 10 datos de este archivo que se llama entrada desc
100 millones.txt. Ahí está. Leyó bien. Ahora voy a hacer lo mismo para el otro archivo que se llamaba entrada 100 millones, pero ask, ascendente. Ahí está. Están los números del 1 al 10. Bien. Entonces ahora me falta generar el archivo pero con números aleatorios. Entonces acá tengo el print del random. El intervalo de números aleatorios que vamos a generar, bueno, eso se lo dejo a su criterio. Yo acá lo tengo en 10.000, pero podemos ampliar ese rango sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué evitamos? Que haya mucha repetición de datos. ¿Ok? Bueno, y que genere desde n hasta 1, da lo mismo, porque esto finalmente no tiene influencia en la generación del random. Lo único que hace es generar una iteración entre 1 y la cantidad que yo le pase como parámetro. ¿Ok? Entonces, compilamos de nuevo, CLS, compilamos de nuevo la entrada, ejecuto nuevamente la entrada y ahora le pongo run 100 millones. Vamos a ver. Y después también lo vamos a leer para ver que efectivamente lea los primeros 100 datos. Y que sean aleatorios, eso es lo que buscamos. ¿Terminó? Voy a ejecutar entonces en lectura de este archivo run ahora. Los primeros 10 elementos del run. Ahí están. Genero números al azar. No tengo idea de cuántos. O sea, mostramos 10, pero el rango aleatorio completo. Y los archivos quedaron acá. No, acá, ahí no. Ah, cerré la carpeta. De ordenamientos. Ahí están. ¿Ok? Ascendente, descendente y random. ¿Ok? O sea, yo ya les ahorré un paso. Los archivos están creados. ¿Ya? Eso se los puedo entregar después, pero pesan bastante. Tenemos casi 3 GB ahí en puros datos de entrada. Solamente para trabajar con ellos. ¿Ya? Bueno, ahora centrémonos en lo que queríamos lograr, que era comparar los datos. Ya tenemos los datos de entrada. Tenemos acá el algoritmo burbuja. Lo voy a copiar de lo que habíamos hecho la clase anterior, que estaba acá el inicio del ordenamiento, hasta aquí, hasta el fin del ordenamiento. Se calculan los clock, se llaman a la diferencia y declaramos las variables que son locales en i, j, auxiliar, cambio. ¿Ya? El auxiliar vale, se define, cambios parten 0, perfecto. Debo calcular el tiempo antes del ordenamiento, entonces inicio, creo que lo habíamos puesto, es igual a tclock, o sea, clock nomás, clock, y luego del ordenamiento, entonces fin es igual a clock, y después llamo a diferencia con inicio, no se llama difftime, se llama, la función creo que la agregué, ¿cierto? Ah, maldición. Ahí sí. La agregué arriba, ¿no? Sí, tiempos. Entonces, puedo mostrar directamente acá o voy a retornar mejor este valor. El valor diferencias. Miren, el diferencia era de tipo long, ahí está. Entonces, esto va a devolver el long. Ok, long burbuja, va a devolver el dato. Y return diferencias, no, tiempos de T1 y T2, inicio, fin. Entonces de esos dos hace la diferencia, lo calcula y lo retorna directamente al main. Entonces el main lo que hace al principio es definir el arreglo, pero ahora ¿qué tiene que hacer? Cargarle los datos. ¿Ya? Cargar los datos. El valor de n también lo vamos a dejar parametrizado, porque así yo llamo al ordenamiento y le paso ordenamiento 10, ordenamiento 100, ordenamiento 1000. Y ahí voy cambiando el rango de valores. Lo otro que ustedes también podrían hacer es generar un puro código
que automáticamente corra un ordenamiento con 10 datos, otro ordenamiento con 10 datos, otro con 10 datos, y así, todos con 10 datos. Termina los primeros, guarda los tiempos y saca los segundos. ¿Ya? Ahí tendrán que ustedes organizar su ejecución. ¿Ok? Eso es parte de su trabajo. De hecho, podría ser algo como esto, mira. Int cantidades va a ser un arreglo de... ¿Cuántos elementos son? 3, 6, 8. 8 y lo definimos al tiro. Entonces 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000. Me salté uno, ¿no? No, ahora 100.000, ahí sí. 1.000.000, 10 millones y 100 millones. Ahí. Entonces ahí queda definido cuáles son nuestras cantidades. ¿Ya? Entonces tengo un ciclo que accede primero a la primera posición, después a la segunda y así. Voy modificando el orden de n. ¿Ya? Esta parte bien interesante. Debo cargar entonces los elementos. ¿Cuál va a ser la dimensión de nuestro arreglo? Nuestra dimensión es variable, porque primero va a ser 10, después va a ser 100 y así, ¿cierto? Entonces para eso, bueno, no es una buena práctica del lenguaje en todo caso, pero se puede hacer. Yo puedo declarar int i igual 0, for, vamos más abajo ahí, poner esto más arriba en la pantalla, for i igual 0 y menor que ¿cuánto? Ya, cantidad es 1, ¿cierto? Cantidad es 0. 0. Entonces ahí estoy tomando los primeros, ¿cuántos datos? Los primeros 10 datos. Entonces, si yo quiero hacer que esto sea variable, ese número tiene que ser un índice. Voy a colocar m. Entonces debería haber otro for que encierre todo esto para que vaya iterando por las cantidades. ¿Se fijan? Entonces, mira, lo voy a hacer. Se los voy a dejar a ustedes de ejemplo. J igual 0, J menor que, perdón, declaro J. J menor que ¿quién? 8, que es la cantidad, ese número está fijo. ¿Ya? J más. Control X, ponemos ahí. Bien, tenemos las cantidades sub J, coma, I más. ¿Ya? Ah, no se confundan con que haya puesto J afuera y I adentro, da lo mismo, son índices. ¿Ok? Entonces estoy operando hasta los 10, luego hasta los 100 y así sucesivamente las 8 posiciones. Ya, tengo que declarar el arreglo A de cuántos elementos, cantidades sub J, ¿cierto? Ojo con esa definición. Estoy sacando en la primera parte el elemento que está seleccionado. O sea, si J vale 0, estoy sacando entonces el 10. Estoy declarando entonces un arreglo A de tamaño 10. Si J vale 1, entonces estoy declarando un arreglo de 100. Y así sucesivamente. Entonces, declaro el arreglo ahí. Ojo, no es una buena práctica hacer esa declaración de variables al medio del código. ¿Ok? Pero el lenguaje lo permite. Como práctica de programación no es una buena práctica. ¿Ya? Porque se te pierde después el trabajo con las variables. ¿Ya? Ya, tenemos definido el arreglo. Ahora tenemos que leerlo. ¿Cómo hago la lectura de los datos? Con print o con Scan directamente, porque acuérdense que yo voy a leer tal cual como dice la lectura acá, en este archivo. scan. ¿Ok? Claro, acá no voy a necesitar el ATOI porque nuestro N, ¿quién va a ser? La cantidad de datos de el arreglo. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Scan, voy a declarar int número, num, va a ser igual a scan, perdón, no, nada que ver, num igual 0, scan porcentajes de, coma ampersand num, lo leo, y ahora digo que a sub
¿cuánto? A sub I va a ser igual a num. Entonces ahí estoy almacenando el número leído dentro de este arreglo. Bien, tengo en este punto el arreglo A tiene los X elementos. O sea, si yo le puse 100, va a tener 100. Depende de lo que haya hecho. ¿Ya? Mira, acá lo que voy a mostrar, voy a dejarles un print. Deja ver si puedo dejar un getChar. No sé si me funciona. getChar. Eso es para que me permita apretar una tecla y continúe. Haga como un pause. ¿Ya? System pause también sirve. También, claro, system pause. Acá va a quedar esperando. Voy a mostrar los elementos. Entonces, for i igual 0 y menor que cantidades sub j y más print porcentajes de espacio, coma, a sub i. Bien. Déjame ver si me funciona con la... A ver, define n100. Ah, le puse un punto y coma, eso está mal. Ah, este define n no lo vamos a ocupar, todo esto. Compilamos acá, me reclama qué cosa, falta un punto y coma en la línea anterior. Y que me reclama que... Ah, ya, ese es el problema que les dije. Se fijan, como dice la declaración acá adentro, la variable A no existe acá afuera. Ese es mi problema que vamos a tener. Eso es grave, porque, bueno, si voy a ordenar y quiero generar el archivo de salida, entonces debería mostrar el valor, pero si no, no es necesario mostrarlo. Lo voy a mostrar adentro del if, ¿no? O sea, dentro del ciclo anterior. Ahí. Entonces esta parte, chao, no. Ok. El getChar quedó ahí, sí. Ya, vamos a ver. Ya, ¿lo puedo ejecutar por acá o no? ¿Qué está esperando? Los parámetros de entrada. ¿Sí? De hecho, está esperando primero 10 elementos. 1, 2. Ahí me los va mostrando a la medida que los va agregando. Y ahora, ¿qué está esperando? Los 100 datos. Y después va a esperar los 1000 y después así sucesivamente. Ya. Entonces por acá no me sirve ejecutarlo. ¿Ok? Porque yo quiero que se alimente del archivo de entrada que ya definimos. ¿Ok? Sí, el problema es que este mostrar datos me lo está haciendo en la terminal ya, ahora no va a ser problema. Ya. Vamos entonces a la terminal. CLS, voy a ir a gcc ordenamientos.c, así le puse el código, -o ordenamientos. Ejecutamos entonces ordenamientos y le paso como lectura, como archivo de entrada, el que se llame entrada. Espérate, entrada, ahí está. Entrada ASCII 100.000. Ok. Ups. Ordenamiento. ¿Qué reclamo acá? Ah, no. Es que no me mostró el dato. A ver, eso estuvo extraño. Debería haberme mostrado los elementos. Ordenamiento. Ah, es que perdón, le puse ordenamiento.c. Es ordenamiento nomás, por el ejecutable. Estoy llamando al código. Ahí sí. Ahí está. El getChar no me está funcionando. Se fijan, siguió iterando, mostrando todos los datos. ¿El getChar? Sí, pero después de cada ciclo. Entonces debería mostrar los primeros 10, hacer la pausa. Entonces pongamos el system pause. System, creo que era así. Vamos a ver si... cerrar la consola. Ojo, me carga cerrar la consola porque tengo que llegar de nuevo a la ruta. cd desktop /clases /ed /ordenamientos y ahora sí gcc ordenamientos -o
ordenamientos y system pause no está definido. No me reconoce la palabra system. A ver. No. Ya, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente, ponerle un... A ver qué va a leer desde el archivo. Ya, lo voy a hacer, pero no quitar hasta 8, sino quitar hasta 2 nomás. Entonces así muestra los 0 y los 10 y los 100. Y acá entre medio, un print que me corte nomás la cadena. Ahí. Solamente eso. Ya, punto y coma, sí. Ya. Ordenamientos. Y el archivo va a ser el que se llama entrada ascendente 100.000. Ahí está. Entonces ahí está. Primero mostró los primeros 10 datos. Y luego mostró... Ah, aquí tengo un pequeño detalle. Fíjense dónde está partiendo la lectura. Después partió del 11. Y mostró los 100. Siguiente, pero partió del 11. Entonces tengo que hacer que... vuelva a 0. Vuelva a 0, efectivamente. Estoy leyendo los datos. Es que estoy mostrando el A sub I. Estoy leyendo el dato num. Ah, ya. Ese no es un problema del código. Mira, es un problema de cómo lo pensamos. El archivo tiene del 1 al 100 millones. En primer caso estoy leyendo, como lo estoy haciendo 2 veces sobre este arreglo, estoy leyendo los primeros 10 datos del arreglo y luego leo los siguientes 100 datos del arreglo. ¿Por qué? Porque no estoy volviendo al principio del fichero. ¿Ya? En ese caso tendría que hacerlos por separado, no podría hacerlo en una pura ejecución. O si no, tendría que agregarle cada vez más datos. ¿Ya? Sería el doble o casi el triple de datos. Entonces no nos conviene mucho, ¿ya? Pero bueno, está leyendo los datos, que eso es lo que queríamos lograr. Ya, vamos a tener que hacerle ese cambio nomás acá, no podemos hacerlo de esta manera. Si no, tendríamos que trabajar con ficheros, específicamente con ficheros, y no es la idea. Ya. Mira, vamos a hacer que ordene, eso sí, porque todavía no hacemos que ordene, todavía no llamamos al ordenamiento. Tenemos acá definido el arreglo, y el problema de esta manera, así como nos está quedando, es que no vamos a poder hacerlo genérico, ¿ok? Por otro lado, si tengo declarado el arreglo acá, el arreglo solamente existe dentro de este ciclo for. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a hacer para acá, donde tengo cargado todo el arreglo, enviárselo a la función burbuja? No podría, ¿ya? Así que para este caso no nos está sirviendo tener la declaración dentro del asub. Voy a tener que hacerlo de esta manera. Asub argc argc, ¿sí? En todo caso es un parámetro más, argb, y la cantidad o la dimensión va a venir dada por el atoy de argb 1. Estas cantidades no las voy a poder ocupar. Esta iteración tampoco me va a servir. Y acá voy a tener que llegar hasta la dimensión, que sería, bueno, lo voy a mejor almacenar en una variable esto, porque si no va a hacer más problemas. Control X, Control Z, Control X, N, y decir que N es igual a la toy, ahí sí. Y ahora todo esto va a iterar hasta N nomás, y el arreglo está declarado afuera, no tengo que hacer esto acá. Hacemos la lectura, ahí sí, y me sobran acá algunas líneas. Esto y esto. ¿Ok?
Entonces, ahora sí, lo explico de nuevo. Vamos a pasar como argumento que esto va a ordenar los primeros 10 datos. Perfecto, va a tomar 10 datos, los va a recorrer, los va a leer uno por uno y los va a ir almacenando en el arreglo. Entonces, al término de este ciclo, yo sí voy a tener ya el arreglo con 10 elementos y los 10 elementos cargados. De hecho, ahora sí podría mostrar el print como lo habíamos hecho delante. Mira, esto lo voy a quitar. Vamos a ordenar de nuevo el código para que no nos confundamos tanto con esto. Entonces, el arreglo X, acá tiene los X datos. En fin. Ahí. Y ahora yo podría mostrar el listado, pero no es tan relevante. Lo vamos a hacer igual para asegurarnos que tenga los datos que nosotros decimos. Print porcentajes de espacio, coma, A sub I. ¿Ok? Y ya está la carga de datos hecha. Vamos a probar que ahora funciona. Compilo nuevo por la consola. Ordenamientos. Ejecutamos ahora sí. Ordenamientos. Ahí está. Pero le voy a tener que pasar como argumento la cantidad de datos que quiero que lea desde ese archivo. Que lea solamente 10. Ahí están los primeros 10. Ahora, si quiero que lea 100, entonces 100. Ahí está. Y ahí sí parte de nuevo del 1. ¿Se fijan? 1000. Bien, se alimentó de los primeros 1000 datos. Bien. Tenemos el arreglo ya con los datos listos. Ya, ahora que ordene. ¿Cierto? ¿Ah? Ah, claro, después le pasamos el aleatorio. Ya estamos leyendo datos, así que da lo mismo ahora qué archivo elegimos. Ya tenemos los datos leídos. Entonces ahora sí que ordene. Fíjense, en el caso anterior, ¿cómo lo teníamos? Teníamos acá el arreglo, teníamos el clock, eso lo estamos haciendo. Nos falta llamar solamente al método y pasarle nuestro n y nuestro arreglo. Entonces llamamos ahora a burbuja, le pasamos el a, n. Y esto debería ordenar nuestro arreglo. Por lo tanto, yo podría mostrar el arreglo desordenado al principio, antes de que se envíe acá, y luego mostrar el arreglo ya ordenado. O sea, nos vamos a poner ahí una separación, nos vamos a asegurar de que se salte harto, y ahora mostramos el arreglo ordenado. Entonces, ejecutamos de nuevo. Sí, vamos a poner CLS mejor esto. CLS. Y ejecuto, pero ahora con 100 datos. El mismo arreglo porque obviamente nuestro archivo ya venía ordenado. Entonces ahora fíjense, voy a hacer lo mismo, pero los datos ¿de dónde van a venir? Del random. Rand. Ahí están ordenados. O sea, los datos que leyó fueron 100 datos, ahí están los datos, y el menor era 809. Parece que fueran menos datos acá, ¿o no? Al mostrar, parecía que fueran mucho menos. ¿Ya? Sí. A ver. Ahí los va a contar. Quizás está mostrando mal el resultado nomás, pero vamos a achicar. Ah, ya me pasó lo mismo de no. Maximicé la ventana y no la puedo minimizar ahora. Maldición. Ya encima de todo. Ahí está, minimizar. Ah, no. No la puedo restaurar, mover. Ahí sí, restaurar. Ya, algo pasó que nos imprimió el doble. Tiene un print, parece. No está imprimiendo esto. Pero N, ¿cuánto vale? N vale lo que yo le pasé acá, pues. Le pasé 100. Entonces aquí leyó más datos, parece. Algo raro pasó ahí. Mira, para ser más claros, voy a poner acá el I para ver efectivamente qué es lo que me estaba mostrando. I y una flecha es igual ahí. I, coma, y acá lo mismo. Entonces así voy a ver qué es lo que está mostrando.
el elemento 0, el elemento 1, así. ¿No? Porque por alguna razón está mostrando dos veces los datos. Ah, que tengo el print acá, po. No. Ahí, por eso lo está mostrando dos veces. Me queda ese print ahí, cuando estaba cargando los elementos. Ya, eso era. Eso era. Pero bueno, lo ejecuto de nuevo. CLS. Ordenamiento.c. Compilo. Ejecutamos ahora con 100 datos de random nomás. 100 datos run. Ahí está. Entonces el elemento 0, 809. Y acá no lo compilé, no me parece. No guardé, pues. Eso pasó. Ahí está el run, ahí sí. Ahí sí. Ahí quedó bien. Fíjense qué pasa con el random. Ahí están los archivos. ¿Ah? Está bien. Ahí sí. Muestra el elemento 0 y el elemento 99. Y acá elemento 0 y el elemento 99. ¿Ya? Bien, esa salida por consola a mí no me interesa. A mí, ¿qué es lo que me interesa ver? El tiempo. Entonces yo lo que podría mostrar acá es el print porcentajes. ¿Cómo hacíamos para mostrar un long? El tiempo de ejecución es 2 puntos porcentaje LD, coma burbuja. Entonces a mí el print, la verdad que no me interesa nada. Mostrar el dato ordenado, ya sé que el algoritmo ordena, entonces no quiero los datos ordenados. Yo quiero saber cuánto demoró nomás. Nos vemos. Ahí está, tiempo 0. Pero nos faltan los milisegundos. Ja, claro, habría que empezar ahora a ver los milisegundos. ¿Ya? Pasémosle más datos entonces ahora. Run 1000. Igual estamos usando solamente los enteros. 0. Run. No, estaba con los random. Pero que los segundos están en el entero. 10.000. Ah, claro, efectivamente. El cálculo del segundo es el que está fallando. ¿Por qué nos muestra 0 acá? Porque no demora 0 segundos, 0 milisegundos. ¿Ya? Bueno, ahí está. 10.000 datos, se demoró un poco más. Entonces ahora este es su trabajo, ¿cierto? Correr esto ahora con 100.000. Pero estos 385 son milisegundos o qué son? Milisegundos. ¿No? Sí. O sea, hay que ver bien el tema del cálculo. Pero por lo que me acuerdo eran milisegundos. Ah, ya se me quedó pegado, está ordenando. No puedo moverme acá. Se quedó pegado. Ahí sí. Ahí lo libero. ¿Dónde está el tiempo? Acá está el tiempo. Es un long. Y debería ser milisegundos, porque estamos multiplicando esto por 1000. Los clocks por segundo multiplicado por 1000. Recuerda que el tiempo de ejecución, en estricto rigor, es una variable que depende de los ciclos de reloj del computador. Porque el computador no trabaja en segundos, trabaja en ciclos de reloj. ¿Cuánto se demora en dar un ciclo? Depende de cada computador, depende de cada procesador. Cada procesador tiene un tiempo distinto de ciclo. O sea, en algunos casos un ciclo se demora, por decir algo, 1 segundo, en otro puede que se demore 2 segundos. Entonces la unidad de tiempo son ciclos por segundos. ¿Ya? Y esto lo está multiplicando por 1000, por eso que lo lleva a 1000 ciclos por segundo. Miliciclos en este caso serían. ¿Ya? Esa sería como la unidad, más que milisegundos. Ahí está, se demoró 44.473 miliciclos o como lo queramos llamar nosotros. Se demoró harto. Y estamos con 100.000. 1.000.000. Ups. Ups. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se cayó? ¿Ah? ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Long qué? ¿A quién le definimos long? Pregunta, ¿en qué parte se cayó? ¿Qué es lo que no pudo hacer? Porque compila bien. Si no está el problema de la compilación. ¿Será aquí?
Por ejemplo, vamos a mostrar ahí el n y después también vamos a mostrar el n. Saltamos línea y saltamos línea. La ejecución, ahí está. Y fíjense, mostró solamente un dato. ¿De cuánto? ¿De 10 millones, no? No, 10 millones, sí. 10 millones. ¿Y dónde se cayó? Aquí. No alcanzó a mostrar el segundo. En esa declaración. Bueno, ahí es donde empieza su tortura. Tortura de datos, ¿cierto? Ahí es donde empieza su sufrimiento. ¿Cómo hacemos para que efectivamente ahora pueda almacenar tanta cantidad de datos? ¿Se fijan? Ahora el problema no pasó a ser el número muy largo, sino que nos damos cuenta que nuestro registro no permite que tengamos tantos números almacenados en memoria. ¿Ya? Bueno, ese es parte de su trabajo. ¿Cómo hacemos para que esos números sí puedan estar almacenados en la memoria? ¿Se puede? A ver, que buscar alguna alternativa. ¿Cómo hacemos para cargar tantos datos de memoria? 3... No, son 1 millón, de hecho, no son ni siquiera 10 millones, son 1 millón. Tenemos 6 ceros nomás, sí, 1 millón. O sea, 1 millón de datos ya no los puedo comparar según este problema. ¿Ya? Cambiémoslo a long, lo que dijo su compañero. Veamos si cambiamos el tipo de dato. O doble, o float, doble, ya, doble. Doble. Perfecto, trabajamos el arreglo en doble. Esto entonces acá tendrá que recibir un arreglo tipo doble, no int. Doble. El cómo hace la comparación me da lo mismo porque compara elementos nomás. Nada más que eso. Veamos, compilemos. Perfecto, compila bien. Ejecutemos con el mismo, ahí está. Ese era. Tampoco. ¿Ya? Bueno, se los dejo ahí como interrogante para que ustedes lo resuelvan. Entonces, este algoritmo, o sea, este código de ordenamiento, yo se los voy a entregar, y la idea es que ahora empecemos a vincularlo con los demás elementos. Por ejemplo, tratemos de hacerlo, o le vamos a agregar acá el método selección. ¿Por qué voy a agregar este? Porque me fijé que estaba bien programado, estaba bien definido el método. Estaba acá el tiempo, acá está el método selección. Este es el método. Entonces, selección, hasta ahí llega. Lo voy a copiar, ordenamiento, voy a crear un método, así como creé el método burbuja, long selección, recibe, bueno, un int a, así estaba definido en un principio, int n, voy a volver el caso del a del otro también a int, para que no se me confundan más, int, ahí sí, método selección, ahí está, esto es lo que programaron sus compañeros, ¿cierto? No sé dónde lo habrán obtenido, pero ahí está. Recibe o necesita un i, necesita un alma, que no sepa qué será, y necesita un j. ¿Ya? No sé qué será alma, almacenamiento, no sé a qué se referirán con eso. La variable auxiliar también necesita aux, y al igual que el burbuja, requiere el inicio del tiempo, cuando va a ordenar, y el cálculo del término del tiempo al terminar la ejecución. Ahí. Y vamos a retornar entonces este long. Perfecto. Entonces ahora yo voy a llamar al método selección, igual como lo hicimos acá con el burbuja, así como llamé por acá, por acá, por acá. ¿Dónde está? Aquí. Llamé al burbuja. Entonces voy a llamar ahora de igual manera, pero al selección. Entonces ahora backslash n, ahí el tiempo de ejecución de burbuja es el tiempo de selección es, llamamos entonces ahora a selección. ¿Ok? Entonces ahí tengo ahora ya implementados los dos algoritmos. Lo compilamos de nuevo, compila, ejecuto, lo voy a ejecutar con 100 datos nomás. Ahí está. Para los dos casos se demora nada. Pongámosle entonces ahora más datos. 100 datos, nada. 1000 datos, 10.000 datos.
Ahí sí, fíjense, hay una diferencia. Burbuja demoró 384, mientras que el otro 132. Hay un pequeño error en el código, sí. Intencionado. ¿Qué pasa con este A que le estoy pasando a selección? ¿Ya? ¿Y qué pasa con ese A? No. ¿Qué hace el burbuja cuando yo termino? ¿Qué pasa con el A después de que ejecuta el burbuja? Pasa a ser terminado al otro lado. ¿Ya? ¿Y cómo que el A terminado de burbuja? Está ordenado. ¿Qué ordenado? Entonces acá el tiempo que estoy comparando es, fíjense, acá está haciendo el random de burbuja, pero acá está haciendo el ordenamiento ascendente. O sea, el archivo viene, en este caso los datos vienen ordenados ya ascendentemente. Por eso que se demora tanto menos. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ok? Mira, ¿cómo hacemos esa comparación ahora sí? Si es que le pongo a los dos ask ascendente. Ahí está. Ahora fíjense, se demora más el selección. Los dos traen la misma condición. Los dos traen los datos ahora ordenados. ¿Ok? Si le pasamos más datos. Fíjense, el burbuja se demora poquito. Oh, nada. ¿Por qué se demora 0? Bueno, ojo, este no es el burbuja clásico. Es porque tiene conteo más, ¿no? No, es porque tiene, claro, tiene esa variable que nos permite ver si es que hay o no hay cambios. Y como al principio hace una pura pasada, se da cuenta que no hay cambios, terminó el tiro. ¿Ya? No hay nada que ordenar, eso es lo que se está dando cuenta. Bueno, ahí está el selección. El selección no tiene esa validación. ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, otro desafío. El arreglo A que llega a este punto ya está ordenado por el ejemplo, por el llamado anterior, por lo que no nos sirve. ¿Ok? También hay que corregir eso. Bueno, las impresiones, esto que está acá abajo, los voy a eliminar. Ya, entonces, hasta aquí voy a terminar el video. La idea es que ustedes ahora empiecen a compilar o reunir todos los otros algoritmos de ordenamiento en este gran código. Bueno, acá ustedes le voy a poner acá los switch case para ver qué algoritmos van a implementar y todo eso. ¿Ok? Pero podrían hacerlo, bueno, lo vamos a hacer acá al tiro. Que ustedes elijan. Print, undo. O simplemente un if nomás para no tener que poner tanta opción. Ya, do nomás. While, opción distinto de 3. Opción 1 va a ser el burbuja, opción 2 va a ser el selección y opción 3 en este caso va a ser salir. Entonces, hacemos la lectura de la opción, print ingrese una opción, ok, scan, tengo que crear esa variable opción, se almacena, y ahora puede poner el switch opción, case 1, case 1 break, case 2 break y case 3 print adiós. ¿Ya? Break y bueno, un caso por defecto podría haber, pero no es necesario. Voy a declarar la variable opción que no está declarada por si acaso, acá la voy a declarar arriba, coma opción, ahí sí está declarada. Entonces en el caso 1, ¿qué voy a hacer? El tiempo de ejecución de la burbuja es, y ahí está el llamado a la burbuja. ¿Ya? Y en el caso 2 voy a poner el mismo mensaje, el tiempo de ejecución es, y llamo a selección. Pero si llamo el caso 1 y luego llamo el caso 2,
repito, va a pasar exactamente lo mismo anterior. Voy a tener el arreglo ordenado. En alguna parte tendré que hacer una copia del arreglo original, y pasarle una copia a cada uno de los llamados. O sea, una cosa es el A original y otra cosa es el A ordenado. ¿Ya? Entonces tendré que hacer otro arreglo. Pero podríamos poner en clase 1, ponerlo en break, cosa que no. No me está puesto en break, pero supone que uno elige un caso 1, un caso 2, no debería poder repetirse. Sí, pero es que esto está en un do while, entonces te va a aparecer de nuevo el mensaje en la pantalla. Mira, veamos la ejecución. Ah, pero, vamos a tener un problema con esto. Es por la forma en cómo estamos haciendo la ejecución. Recuerden que estamos leyendo todo desde entrada estándar. Por lo tanto, este print lo vamos a traer en la consola, pero el scanf lo va a leer desde el archivo. Entonces ahí tenemos un detalle. Bueno, más fácil correrlos todos por separado entonces. ¿Ya? Más que... me refiero en vez de ponerle estas opciones. Sino que llamar a uno, llamar al otro, llamar al otro. ¿Pasa? ¿Ya? Habría que hacerlos por separado, porque si no vamos a tener ese problema. Mira, lo voy a ejecutar de todos modos para que vean cuál es el problema que se va a ocasionar. Compilo, ordenamientos, le voy a pasar 10 datos nomás, random. Entonces va a leer los primeros 10 y después se debería caer. Ahí está, esperando la opción, pero como el archivo no trae nada, está tratando de leer algo y ya no hay nada más que leer. O sea, leyó basura. Y almacenó en esa variable que era opción, la variable entera, almacenó basura. ¿Ya? Porque no había nada más que leer. Entonces, es ahí donde tenemos ese problema del menú, o por la forma en cómo lo estamos trabajando. ¿Ya? Esas dos líneas las voy a eliminar, eran de delante. Ups. Ahí sí. Ya, solución para eso. Solución para eso. Bueno, en ese caso no podríamos trabajarlo con el menú. La única solución para eso sería que cada vez que yo vaya a cargar los datos al arreglo, tendría que leer el archivo, o sea, hacer lectura de archivos en C. Y eso es otra cosa, distinto a lo que estamos viendo nosotros ahora. Porque no estamos leyendo, no estamos haciendo lectura de archivos, estamos simulando la lectura de entrada estándar. ¿Ya? Entonces, para hacer una lectura de archivo, tú primero tienes que abrir el archivo, cargarlo en el buffer, leerlo y después cerrarlo. Acá no estoy haciendo nada de eso, estoy evitando todo eso. ¿Okay? Entonces, si quisiéramos mezclar las dos cosas, tendríamos que obligatoriamente hacer lectura de archivo. ¿Ya? Ya, solución para esto, lamentablemente dejarlos como estaba adelante nomás, hacerlo uno primero, otro después y otro después, así, sucesivamente. Pero habría que empezar a jugar con la copia del arreglo. O sea, que cada uno trabaje en un arreglo distinto. Si vamos a llamar al burbuja, trabaje con un arreglo, si llamamos al otro, trabaje con otro arreglo y así. Porque si no, el primero que llamemos va a ordenar el arreglo y el segundo va a trabajar con todos los arreglos ya ordenados. ¿Ya? Así que lo voy a volver a como estaba, ¿no? Porque si no, no nos va a ir por ese lado la ejecución. Print. Ok, retrocedemos, ¿no? Ya. Ya, ahí sí. Ahí sí. Pero, falta hacer el tema de la copia. Bueno, mira, esa es una forma de hacer la copia, no es la mejor, porque estoy
A uno le voy a pasar el A y al otro le voy a pasar el B. Ojo, esto da lo mismo en cómo se llame adentro en el método selección. Recuerden que la variable acá es local. Ya, defino la variable B, le paso la variable B y adentro va a trabajar con el contenido de B. ¿Ya? Claro, yo en el encabezado del método selección estoy llamando a A, pero eso es un nombre local nomás de la variable. No va a tener influencia. Entonces ahora sí, ordenamientos, random, delante le dimos de 1000. Ahí los dos se demoraron 0. Ah, pero run, no ascendente. Ah, mira, podríamos poner con el desc. También se demoran 0. Otro más. Ahí están. Y ahí sí estamos comparando bien. ¿Ok? ¿Sí? Pase nomás. Ahí estamos comparando bien. Tenemos el 347 y el 122. Algo está haciendo distinto. ¿Ok? Ahora le voy a dar el run. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, parte bien el burbuja. O sea, perdón, el selección. Vamos a darle más datos. Random está, por si acaso, con 100.000. Ahí dejemos que termine. ¿Qué pasó? ¿Terminó? ¿Terminó burbuja? Entonces, ¿se fijan? Ustedes podrían dejar los algoritmos ahí corriendo. Se van a tomar un café, van a dormir. Se demoró mucho menos selección. ¿Ya? ¿Ok? Lo dejan en la noche corriendo. Selección es más rápido porque va leyendo, o sea, toma el primer cifra, la ordena y esa cifra después como que la aparta, no corre todo de nuevo como, por eso yo creo que Tiene una mejor estrategia. ¿Ya? Bueno, entonces ustedes tendrán que relacionar acá los demás códigos. Ya está con el burbuja, está con el selección. Ahora hay que agregar los demás. Y esa es una alternativa a hacer la copia, para que tendrían que declarar un arreglo por cada uno. No es la mejor estrategia, está claro, pero en este caso sirve. ¿Ya? Perfecto. Le pasé el B, sí, bien. Ya, vamos a detener entonces el video. Ya hemos hecho bastante del... denle like, compartan, suscriban. Claro.